Y si el problema en sus discusiones no es lo que creen que es, porque la mayoría de parejas que llegan a nosotros convencidas de que su problema es la desconfianza o los celos o que no se comunican bien, descubren en la primera sesión que eso no es el problema real. El problema real es algo que ninguno de los dos puede ver desde dentro. Y eso es algo que a Gabriel y a mí nos tardó muchos años en entender. Y cuando lo entendimos, nos dimos cuenta de que todas las peleas que habíamos tenido, todas, no eran sobre lo que creíamos que eran. No era sobre el orden de la casa, no era sobre el tiempo con los hijos, no era sobre quién llegó tarde o quién gastó de más o quién dijo qué en aquella cena del sábado. Esas eran las peleas que teníamos, pero no eran las peleas reales. Y eso es exactamente lo que hoy les quiero explicar. Porque si están viendo este video, hay una probabilidad muy alta de que ustedes también estén peleando por las cosas equivocadas. Y mientras no lo vean, van a seguir teniendo la misma pelea con distintos disfraces el resto de su relación. Me llamo Dubé de la Torre, soy psicóloga y junto a mi esposo Gabriel, que también es psicólogo, llevamos años acompañando a parejas que están exactamente donde quizás están ustedes ahora. Pero no llegamos a este trabajo desde los libros, llegamos porque lo vivimos. Hubo un periodo en nuestra relación, cuando teníamos dos hijos chicos, un centro psicológico que sostener y una agenda que no paraba, en el que cada conversación importante terminaba mal. Uno de los dos terminaba saliendo de la habitación, o nos íbamos a dormir sin resolverlo, o lo resolvíamos pero superficialmente, porque a la semana estábamos en lo mismo. Y lo más frustrante era esto, los dos son psicólogos, sabíamos la teoría, conocíamos las técnicas, y aún así no podíamos salir del ciclo. Eso nos enseñó algo que ningún libro te enseña. Conocer el problema intelectualmente no alcanza. Hay algo que tiene que moverse desde adentro. Y cuando finalmente entendimos qué era ese algo, todo cambió. Hoy les voy a contar qué fue, porque estoy convencida de que si lo entienden de verdad, no con la cabeza, sino en su propia historia, van a cambiar la forma en que ven sus discusiones. En este video voy a contarles una sola cosa. No son 10 tips, no es un tutorial de comunicación, no les voy a pedir que se sienten con un cuaderno y practiquen un ejercicio. Les voy a contar por qué las parejas siguen peleando por lo mismo, aunque ya lo hablaron 1000 veces. Por qué la conversación que resolvieron la semana pasada vuelve a aparecer esta semana, pero con otro nombre. Y lo voy a hacer mezclando dos cosas: lo que nos pasó a Gabriel y a mí y lo que la investigación científica dice sobre las relaciones de pareja. Estudios de años documentados. Porque cuando vi los datos por primera vez, lo único que pensé fue, esto explica exactamente lo que vivimos. Al final del video les voy a compartir algo para las parejas que quieren dar el siguiente paso. Una cosa antes de empezar, si en algún momento del video sienten que estoy describiendo exactamente lo que pasa entre ustedes, hay un video corto en la descripción que explica cómo trabajamos con parejas en ese punto. Se llama Eligiéndonos otra vez. El link está acá abajo. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué siguen peleando por lo mismo? La pelea que nunca era sobre lo que parecía. Voy a contarles una pelea puntual que tuvimos Gabriel y yo. Era un domingo, una que realmente nos pareció sobre algo específico, pero que después nos dimos cuenta de que no habíamos peleado por eso en realidad. Había una tensión entre nosotros ese día. Fue una semana larga, los chicos enfermos, habíamos cancelado planes, varias cosas no salieron como esperábamos. Esa tarde mi esposo salió unas horas sin avisar con suficiente anticipación y demoró más de lo previsto. Cuando volvió, mi cara y mi silencio decían que yo estaba enojada. ¿Cómo pudo haberse ido y dejarme sola encima con los niños enfermos? ¿Por qué no me avisó con anticipación que iba a salir para yo poder organizarme? ¿Por qué dice que va a volver a una hora y no lo hace? ¿Por qué eligió salir solo y no me dijo nada? Yo también estoy cansada y necesito despejarme. ¿Por qué solo él y yo no? Y cuando llegó, pues empezamos a discutir. Yo argumentaba mi enojo y él solo se defendía y se cerraba, diciéndome que lo molesto y que encima soy una exagerada. Nos mandamos al diablo y no se resolvió nada. Lo que ninguno de los dos vio en ese momento es esto. La pelea no era sobre el tiempo, era porque yo me sentía no importante para él, no tomada en cuenta, y encima con su respuesta me volví a sentir invalidada, no tomada en cuenta y no escuchada, a lo que me enojé mucho peor. Pero dentro de ese enojo había mucho dolor. Después encontramos el trabajo de la doctora Sue Johnson. Johnson es la creadora de la terapia focalizada en las emociones para parejas, hoy uno de los enfoques con más respaldo científico en el mundo, y pasó décadas estudiando qué hay debajo de los conflictos de pareja. Su conclusión, resumida en una frase, fue esta: debajo de casi toda pelea de pareja hay una necesidad de apego no satisfecha.
¿Qué significa esto? Que cuando una pareja discute, el tema visible, por ejemplo, el tiempo, el dinero, los hijos, el orden de la casa, no es el problema real, es el detonante. Lo que está en juego debajo de ese detonante es algo muy distinto. Alguien se siente no visto, no valorado, no seguro, no importante para el otro. Y esa persona no siempre lo puede decir con palabras. A veces porque no tiene lenguaje, a veces porque mostrarlo así de desnudo se siente demasiado vulnerable, o a veces porque ni siquiera es consciente de que eso es lo que siente. Entonces, lo que hace es pelear por el síntoma. Cuando lo leí por primera vez, lo único que pensé fue, eso fue exactamente lo que pasó ese domingo. Yo no estaba enojada por las 2 horas, estaba sintiendo algo más profundo y mucho más humano, la sensación de no ser considerada, de no estar primera en la lista de mi esposo, y como eso no podía así salir directamente, salió como una pelea sobre lo que pasó. ¿Por qué la misma pelea vuelve siempre? Aquí viene algo que a mí me impactó mucho cuando encontré a John Gottman. Es el investigador que probablemente más tiempo ha dedicado a estudiar cómo funcionan las parejas, con más de 4 décadas de investigación en miles de parejas. Llegó a una conclusión que parece dura, pero que en realidad es muy interesante. El 69% de los conflictos que tienen las parejas son lo que él llama problemas perpetuos, conflictos que no tienen resolución definitiva, porque no son problemas que se resuelven, son diferencias de fondo entre dos personas distintas. El 69%, casi 7 de casi 10 peleas, no se resuelven. Cuando Gabriel y yo leímos esto, nos miramos y reconocimos exactamente de qué estaba hablando. Había temas que volvían una y otra vez en nuestra relación con distintos nombres, porque el tema no era el problema, era la expresión de algo más profundo que no estábamos sabiendo trabajar. Pero el dato no termina ahí. Lo que Goldman también encontró es que la diferencia entre las parejas que sobreviven y las que no está en si tienen esos conflictos, está en cómo los manejan. No se resuelven el 69% de los conflictos, se aprenden a manejar, se aprende a hablar de las diferencias sin que se conviertan en una guerra, se aprende a ver qué hay detrás del síntoma, lo que realmente está en juego. Sin embargo, las que no funcionan son las que se quedan atascadas en el síntoma para siempre, atacando el tema, defendiéndose del tema, sin llegar nunca a lo que de verdad importa. Volvamos a Gabriel y a mí. Una vez que entendimos lo que sucedía, tuvimos que hacer algo. Aprender a preguntarnos qué había debajo de lo que estábamos sintiendo antes de abrir la boca. No es fácil. Cuando estás enojado, cuando la conversación ya subió de tono, la última cosa que tu cerebro quiere hacer es detenerse y preguntar, ¿qué necesito realmente en este momento? Cuando nuestra frecuencia cardíaca sube sobre las 100 pulsaciones por minuto durante una discusión, la capacidad del cerebro para escuchar, procesar y responder de manera adecuada queda limitada. No es que no queramos escuchar, es que literalmente no podemos. Y el cuerpo tarda entre 20 a 30 minutos en volver a su estado. No 5 minutos, no un momento para calmarse, 20 a 30 minutos. Eso explica por qué tantas parejas retoman la conversación 5 minutos después de pausarla y terminan exactamente igual. El cuerpo no salió todavía del modo defensa. Lo que cambió para nosotros fue aprender a reconocer esa señal. La tensión del pecho, el calor en la cara, el impulso antes de responder, el impulso de responder antes de terminar de escuchar y usarla como indicador de que era el momento de parar, no para evitar la conversación, para elegir el momento en que los dos pudiéramos tenerlas de verdad y aprender a preguntarse antes de entrar a una conversación difícil. ¿Qué es lo que realmente necesito que el otro sepa? No qué hizo mal. ¿Qué necesito yo? Esa sola pregunta cambió la calidad de nuestras conversaciones más que cualquier técnica de comunicación que hayamos aprendido. Lo que eso significa para su relación. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir directamente. Entender que están peleando por el tema equivocado no significa que sus problemas no son reales. Son reales. El tiempo, el dinero, la crianza, la desconfianza. Obvio que todo eso importa. Pero mientras sigan atacando el síntoma, el problema de fondo va a seguir generando la misma pelea con distintos nombres en distintos contextos con distintos niveles de intensidad. Pero la misma pelea. Y hay algo que los datos muestran con una claridad que me parece importante combatir. En promedio, las parejas esperan 6 años desde que los problemas se vuelven serios antes de buscar ayuda. 6 años peleando por lo mismo, 6 años acumulando distancia, 6 años en los que el problema de fondo se hace más difícil de trabajar con cada ciclo que pasa. No porque la relación no tenga solución, sino porque sin herramientas para ver qué está pasando de verdad, las parejas siguen atacando el síntoma y se agotan. Lo que Gabriel y yo aprendimos y lo que hoy trabajamos con las parejas que acompañamos es que cuando una pareja aprende a ver qué hay detrás del síntoma, las conversaciones cambian. No porque desaparezcan las diferencias, sino porque dejan de ser un campo de batalla y empiezan a ser el lugar donde los dos se encuentran de verdad. Sue Johnson documentó que el 90% de las parejas que trabajan desde necesidades emocionales muestran una mejoría significativa. No porque sean casos fáciles. Muchos de los que llegan a este proceso llegaron convencidos de que ya no había nada que hacer, sino porque cuando finalmente se trabaja lo correcto en el orden correcto, las cosas empiezan a cambiar.
Si algo de lo que les conté hoy resonó, si se reconocieron en alguna pelea, en algún patrón, en esa sensación de que están hablando de lo mismo de siempre sin llegar a ningún lado, quiero que sepan algo. No es que su relación esté rota, es que nadie les enseñó a ver lo que está pasando de verdad debajo de lo que discuten. Y eso se puede aprender. Gabriel y yo lo vivimos. Las parejas con las que trabajamos no viven y no hay ninguna razón por la que ustedes no puedan vivirlo también. Si quieren saber cómo trabajamos con parejas que están en ese punto, hay un video corto preparado para ustedes en la descripción. No es para todo el mundo, es para parejas que todavía se aman, que saben que hay algo que vale la pena cuidar y que están dispuestas a trabajar algo distinto a lo que han trabajado hasta ahora. El link está abajo, se llama Eligiéndonos otra vez. Nos vemos en un siguiente video.